Nunca voy a olvidar el momento en que mi propio hijo, frente a todos, me puso una escoba en las manos como si estuviera asignándome un papel que yo jamás pedí. Ese es tu lugar, dijo con una seguridad que no reconocí, mientras las risas se encendían alrededor como brasas cayendo sobre mi dignidad. Yo me quedé quieta, sosteniendo el palo áspero, sintiendo como mis manos temblaban no por miedo, sino por la mezcla amarga de vergüenza y desilusión. Escuché comentarios que se clavaban como agujas. Siempre fue así, ni reclama, ya está acostumbrada. Nadie sabía nada de mí, pero aún así se permitieron juzgar. Mi hijo se recargó en el sofá como si hubiera demostrado algo importante frente a su novia y sus amigos, como si humillarme lo hiciera ver más fuerte, más hombre, más dueño de esa casa que yo misma había ayudado a levantar. No respondí. No pedí respeto. Solo levanté la vista y me encontré con sus ojos llenos de soberbia, una mirada que no era la del niño que alguna vez buscaba consuelo en mis brazos, sino la de alguien que me veía como un estorbo. Ese reconocimiento silencioso dolió más que cualquier palabra. Las risas fueron apagándose poco a poco, pero el silencio que nació dentro de mí creció como un muro. Caminé hacia la cocina con pasos lentos y cerré la puerta con cuidado, respirando hondo mientras entendía que algo se había desprendido, no en mí, sino en lo que alguna vez nos unió. Y mientras todos creían que yo me quedaría ahí, aceptando la humillación como siempre, jamás imaginaron que los 10 minutos siguientes cambiarían todo. Porque lo que hice después borró la sonrisa de cada rostro en esa casa. Cuando pienso en todo lo que viví antes de ese día, entiendo que mi vida nunca fue fácil, pero siempre estuvo sostenida por pequeñas batallas silenciosas que nadie veía, aunque cada una de ellas mantuvo de pie el hogar que hoy me devolvía con desprecio. Crecí en una familia humilde de Michoacán, donde aprendí desde niña que el trabajo duro era la única manera de conservar la dignidad, y aunque muchas veces la vida me puso contra la pared, siempre encontré fuerza en los detalles simples: el olor del café recién hecho, la luz de la mañana entrando por la ventana, el sonido constante de mis manos trabajando. Conocí al padre de mi hijo siendo muy joven, con más ilusión que experiencia, y creí que juntos levantaríamos una vida estable, construida desde el respeto y la unión. Pero con el tiempo descubrí que las promesas no siempre alcanzan. Nuestra vida estuvo llena de altibajos, discusiones constantes y responsabilidades que, la mayoría de las veces, caían sobre mis hombros. Aún así, nunca me quejé. Trabajé en una panadería por años, despertándome cuando todavía era de noche para amasar y atender a los clientes al amanecer. Con ese sueldo pagué la escuela de mi hijo, sus medicinas, su ropa, cada pequeño deseo que él tenía. Cuando su padre se fue, la casa quedó grande y silenciosa. Recuerdo las noches en que revisaba las cuentas, intentando que mi hijo no notara mi cansancio, repitiéndome que no importaba lo que tuviera que sacrificar, mientras él estuviera bien. A veces me faltaba dinero, no. A veces me faltaban fuerzas, pero no me permitía caer. Él era mi motor, mi razón, la única certeza que tenía. Con el tiempo conseguí otros trabajos: limpieza de casas, cuidado de adultos mayores, lo que fuera necesario para que a mi hijo no le faltara nada. Nunca dije que no podía, aunque por dentro sintiera que cada día se llevaba un pedazo de mi energía. Guardé todos esos esfuerzos en una especie de caja invisible que nadie más veía, una caja que sostuvo nuestra vida durante años sin recibir reconocimiento. Cuando él creció y comenzó a ganar su propio dinero, creí que las cosas cambiarían. Pensé que quizá algún día me miraría con orgullo, que entendería lo que significó criarlo sola. Pero lo que llegó fue una distancia fría, un rechazo sutil que creció con los años, como si la mujer que lo había sostenido toda su vida se hubiera convertido en un estorbo del que era fácil avergonzarse. Y por eso, cuando me puso aquella escoba en las manos frente a todos, la herida no nació del objeto, sino de la certeza dolorosa de que, en algún punto del camino, perdí al niño agradecido que crié y gané a un hombre que ya no recordaba quién había sido yo para él. A veces, cuando pienso en lo que vivimos mi hijo y yo en sus primeros años, me cuesta creer que ese mismo muchacho que hoy me mira con indiferencia sea el niño que un día se dormía recostado en mi pecho mientras yo le acariciaba el cabello para que dejara de llorar. Recuerdo su risa aguda cuando corría por el patio con los zapatos gastados, persiguiendo mariposas como si fueran tesoros imposibles de alcanzar. Yo me sentaba en una silla vieja y lo observaba, sintiendo que, aunque la vida nos faltara en muchas cosas, nada era más valioso que ese instante de paz. Me acuerdo del primer día que lo llevé al kinder.
Iba agarrado de mi mano con tanta fuerza que parecía temer que lo soltara. ¿Vas a venir por mí?, preguntó con esos ojitos brillando de nervios. Le prometí que sí, que siempre estaría ahí, y cumplí esa promesa todos los días, bajo sol, lluvia o cansancio. Él corría hacia mí al salir, abrazándome como si el mundo entero coupara entre sus brazos. También recuerdo las noches en las que se despertaba asustado por alguna pesadilla. Yo me levantaba sin pensarlo, me sentaba a su lado y lo tranquilizaba con palabras suaves hasta que volvía a dormir. En esos momentos, yo era su refugio, la única certeza que tenía en un mundo que él todavía no entendía. Su sonrisa al despertar era mi recompensa, una especie de gasolina emocional que me permitía cargar con todo lo demás. Cuando comenzó a leer, se sentaba conmigo en la mesa y me mostraba cada palabra nueva como si fuera un descubrimiento monumental. Yo lo escuchaba con orgullo silencioso, ese tipo de orgullo que no necesita aplausos, solo la certeza de que mi esfuerzo estaba valiendo la pena. Él me decía: mamá, cuando sea grande te voy a cuidar, y yo le sonreía sin saber que los años lo llevarían por un camino muy diferente al que imaginé. Muchas veces lo vi quedarse dormido en mis brazos después de un día difícil, y yo pensaba que ese amor tan puro jamás podría romperse. Que no importaba cuánto creciera, siempre habría un lugar dentro de él que recordaría quién había sido para él. Pero el tiempo, la gente, la vida, transforman a las personas de maneras que una madre nunca espera. Y aunque las raíces del vínculo estaban ahí, profundas, firmes, llenas de momentos que guardo como tesoros, algo en el camino se torció, alejándonos sin que yo lo notara. Y por eso duele tanto, porque antes de la escoba, antes de la humillación, antes del silencio, hubo un niño que me amaba con una honestidad que ahora parece perdida en algún rincón de su memoria. Con el tiempo fui notando que algo en mi hijo cambiaba, pero no entendía de dónde venía esa dureza nueva, esa forma de hablarme como si yo fuera un estorbo que él debía cargar con resignación. Todo comenzó cuando conoció a Natalia, una muchacha elegante, siempre impecable, hija de una familia que presumía su estatus como si fuera un trofeo. Desde el primer momento en que ella entró a nuestra casa, sentí que algo en el aire se tensaba, como si mis paredes humildes no fueran suficientes para su mirada crítica. Recuerdo la primera vez que la saludé, me ofreció una sonrisa mínima, cortada, como esas que uno da solo por educación. Sus ojos recorrieron la sala, las fotos antiguas, los muebles que yo misma había restaurado, y aunque no dijo nada, entendí perfectamente lo que pensó. No hacía falta que lo dijera, su silencio decía todo. Mi hijo, sin embargo, se esforzaba por agradarla, como si necesitara demostrarle que él podía ofrecerle más de lo que realmente tenía. A partir de ese día, cada visita de Natalia marcaba un pequeño retroceso en la relación entre mi hijo y yo. Ella hacía comentarios sutiles, casi imperceptibles, pero que sembraban dudas en su mente. Tu mamá debería descansar más, decía con un tono que no encajaba con sus palabras, ya está grande para seguir metida en todo. Otras veces, añadía, sería bueno que viviera en un lugar más adecuado para su edad. Esas frases parecían inofensivas, pero iban desgastando el cariño que él me tenía, empujando a mi hijo a verme como un peso. Con el tiempo, las visitas de ella se volvieron frecuentes. Un día, mientras estaba limpiando la cocina, escuché sin querer una conversación. Ella decía: no entiendo por qué tu mamá sigue aquí. Los adultos de nuestra edad ya no viven con sus padres. Tú deberías tener tu propio espacio, algo más moderno, más acorde a lo que somos. Y él no la contradijo. Guardó silencio. Ese silencio fue mi primera señal de alarma. Lo que más me dolió no fue la presencia de Natalia en su vida, sino cómo ella lo moldeaba, cómo lo hacía sentir que la humildad era vergüenza, que mi vida simple era una mancha en su imagen. Antes él presumía que había sido criado con esfuerzo, que la casa era fruto de trabajo honesto. Pero ahora parecía avergonzarse de cada rincón. La familia de ella también contribuyó. Su madre, una mujer de mirada altiva, visitó nuestra casa una sola vez. Observó todo con un gesto de desagrado apenas disimulado y dijo: con lo que tú ganas, hijo, ya deberías estar dando pasos más grandes. Ese hijo ni siquiera era para mí, era para mi hijo, como si ella ya estuviera reclamando un lugar en nuestro mundo. Desde entonces, mi hijo comenzó a cambiar de forma brusca. Sus respuestas se volvieron cortantes, su paciencia disminuyó, y cada decisión parecía ser consultada primero con Natalia.
Si yo sugería algo, él respondía, ella piensa diferente, eso ya no se usa, no quiero vivir como antes. Pequeñas frases que iban construyendo una distancia emocional cada vez más fría. Y así, poco a poco, Natalia se convirtió no solo en su novia, sino en la voz que definía cómo debía verse la vida de mi hijo, y cómo debía verme yo. Una voz que lo empujó a tratarme como si yo fuera una sombra que debía quedarse en un rincón, lejos de la vida que él estaba tentando construir. Tal vez por eso, cuando me puso la escoba en las manos frente a todos, reconocí en sus ojos no solo su soberbia, sino el eco de las palabras y juicios que ella había sembrado en su corazón. Con el paso de los meses comencé a sentir que mi hijo ya no vivía conmigo, aunque físicamente siguiera en la misma casa. Era como si una barrera invisible se hubiera instalado entre nosotros, una barrera que no construí yo ni con mis errores ni con mis silencios, sino con las nuevas ideas que lo rodeaban. Él evitaba mirarme directo, como si mis ojos le recordaran algo que no quería aceptar, de dónde venía, quién lo había sostenido durante años, quién lo había cuidado cuando nadie más lo hacía. Recuerdo una tarde en la que preparé su comida favorita, esa que siempre lo hacía volver corriendo de la escuela. La dejé servida en la mesa, esperando verlo entrar como antes, con ese brillo infantil que se le escapaba cuando algo lo emocionaba. Pero en lugar de eso, abrió la puerta hablando por teléfono con Natalia, riéndose, completamente ajeno al aroma que llenaba la cocina. Pasó junto a mí sin siquiera notar mi presencia. Ya comí, murmuró al pasar, aunque sabía que no era verdad. No quería sentarse conmigo. No quería compartir nada que le recordara quién había sido. Ese tipo de momentos comenzaron a repetirse. Sus conversaciones con ella se extendían por horas, sus quejas sobre la casa se volvieron constantes. Está vieja, huele a humedad, no combina con mi vida. Cada frase era como un pequeño golpe, no porque criticara un lugar físico, sino porque estaba deshaciendo, pieza por pieza, la historia que yo había construido para él con tanto sacrificio. Un día le pedí que me acompañara al médico porque me estaba sintiendo mareada. Él me miró como quien ola un compromiso incómodo y dijo, no puedo, Natalia me necesita. Más que yo, quise preguntar, pero mis palabras se quedaron en la garganta. No quería mendigar presencia, ni cariño, ni atención. Yo sabía lo que valía, aunque él ya no lo recordara. Incluso mis objetos comenzaron a molestarlo. Una mañana encontré mis macetas apiladas en el patio. Él había decidido que estaban estorbando. En otra ocasión, guardó las fotos donde aparecíamos juntos cuando él era niño, alegando que la sala necesitaba verse más moderna. Cada acción era una forma de borrar mi rastro, como si estuviera preparando el terreno para una vida donde yo no existiera. La distancia emocional entre nosotros se volvió tan evidente que hasta el aire parecía diferente. Antes, él me contaba sus problemas, sus sueños, sus ideas. Ahora solo me daba instrucciones, no entres al cuarto, no muevas mis cosas, no me esperes despierta. Cada frase era un ladrillo más en el muro que se levantaba entre nosotros. Yo intentaba justificarlo, decía para mis adentros que era la edad, el trabajo, la presión, la influencia de Natalia. Pero dentro de mí sabía que había algo más profundo. Él estaba desaprendiendo a quererme. Estaba reemplazando el amor por una mezcla de impaciencia, vergüenza y superioridad. Una noche, mientras él y Natalia conversaban en la sala, escuché que ella decía, tu mamá ya cumplió su etapa. Ustedes dos deberían vivir solos, comenzar de cero, sin cargas. Y él no lo negó. No dijo ella es mi madre, no dijo ella se queda. Guardó un silencio que me perforó el corazón. Ahí entendí que la distancia emocional no era un accidente, era una decisión. Y aunque me dolía aceptarlo, también sabía que aquel silencio de él me mostraba una verdad de que yo no podía ignorar. Para él, yo había dejado de ser una prioridad, y me había convertido en un estorbo. El día de la explosión llegó sin aviso, aunque en el fondo yo sabía que algo así estaba por ocurrir. Cuando las faltas de respeto se vuelven rutina, basta un gesto más para que todo se derrumbe de golpe. Era un domingo por la tarde, uno de esos días en que la casa solía llenarse de olor a comida y risas, pero ahora solo había tensión, voces frías y pasos que evitaban cruzarse conmigo. Natalia y su madre habían llegado temprano, vestidas como si nuestra sala fuera una pasarela, con miradas que parecían revisar cada esquina esperando encontrar algo que justificara su desprecio. Yo estaba en la cocina, preparando café,
no porque alguien lo hubiera pedido, sino por costumbre, por ese impulso que una madre no pierde aunque la lastimen. Escuché cómo Natalia hablaba en voz alta, como si quisiera asegurarse de que yo oyera cada palabra. Tu mamá debe entender que no puede seguir ocupando espacio aquí. Esta casa es para nosotros, para nuestro futuro, no para sus cosas viejas y su manera anticuada de vivir. Sentí un nudo en la garganta, pero me mantuve en silencio, como lo había hecho tantas veces antes. Minutos después, escuché que movían muebles en la sala. Me asomé apenas y vi a mi hijo señalando mis macetas, mis fotos, mis bordados, esas cosas simples que habían acompañado nuestra vida entera. Quita todo esto, dijo con un tono seco, vamos a redecorar. Su novia aplaudió la idea con una sonrisa orgullosa. Su madre añadió, ya es hora de que esta casa se vea como un lugar decente. Entonces Natalia dijo algo que jamás imaginé escuchar. Tu mamá podría quedarse en el cuarto del servicio. Está más acorde con su estilo de vida. Esa frase cayó como un golpe directo en el estómago. Yo no dije nada, pero mi silencio pareció irritarla aún más, porque me miró fijamente y añadió, si quieres seguir aquí, que se adapte. Respiré profundo para no quebrarme. No quería que mi voz temblara delante de ellas, pero antes de que pudiera dar un paso atrás, mi hijo se acercó y me lanzó una mirada que jamás había visto en su rostro. Era como si ya no quedara rastro del niño que había criado. Mamá, dijo, ella tiene razón. No puedes seguir viviendo como si esta fuera tu casa. Ya no funciona así. Cada palabra me arrancaba algo por dentro, como si me estuvieran desmantelando pieza por pieza. Natalia decidió ir más lejos. Tomó una escoba que estaba apoyada en la esquina, caminó hacia mí, sin borrar esa sonrisa fingida, se la puso en las manos. Ayúdanos, ¿sí? Para eso estás aquí. Antes de que yo pudiera reaccionar, mi hijo intervino, tomó la escoba y la sostuvo con firmeza. Dale, mamá, dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. Ese es tu lugar. Las risas estallaron. Risas de burla, de soberbia, de esas que no se olvidan aunque pasen los años. Sentí como mis dedos temblaban alrededor del palo, como mi pecho se apretaba hasta doler, como cada palabra flotaba en el aire como un recordatorio cruel de que, en esa casa, ya no tenía valor. La novia de mi hijo murmuró, ni siquiera se defiende, y su madre replicó, por eso mismo. Está acostumbrada. Mi hijo dio un paso atrás, satisfecho, orgulloso, como si hubiera demostrado algo importante frente a su futura familia. Yo, en cambio, sentí que algo dentro de mí se despedazaba. No lloré. No moví un músculo. Solo respiré, dejando que un silencio profundo me atravesara por completo. Un silencio que no era resignación, era ruptura. Una ruptura que llevaba años formándose, esperando ese momento exacto para revelarse. Natalia me señaló el piso. Puedes comenzar por aquí. Mi hijo asintió. Sí, mamá. Hazlo. Ahí, frente a todos, sostuve la escoba sin bajar la cabeza, observando cómo celebraban mi humillación como si fuera un espectáculo. Y entonces lo entendí, no era yo la que se estaba rompiendo, era a ellos a quienes les estaba viendo caer. Porque mientras ellos reían, algo dentro de mí despertó. Algo fuerte, antiguo, indomable. Una dignidad que nunca había perdido, pero que ahora regresaba con una claridad nueva. En ese instante, juré que esa sería la última vez que alguien me haría sentir menos. Y supe, con una certeza casi inquietante, que los próximos 10 minutos cambiarían sus vidas para siempre. Cuando las risas finalmente se apagaron y mi hijo regresó al sofá como si nada hubiera ocurrido, me quedé allí unos segundos, sosteniendo la escoba con una firmeza que no buscaba obediencia, sino control. Control de mí misma, control de mis emociones, control del impulso de quebrarme frente a quienes estaban celebrando mi humillación. Sentí una presión en el pecho, no la clase de dolor que asusta, sino esa punzada que aparece cuando el alma se cansa de aguantar. Permanecí inmóvil, escuchando el eco de sus burlas mezclarse con un silencio interior que comenzó a crecer de manera inesperada. Caminé hacia mi cuarto sin que nadie lo notara, como si mi existencia hubiera perdido, incluso para ellos, cualquier peso. Cerré la puerta con cuidado y me quedé apoyada en ella unos instantes, dejando que el aire saliera de mis pulmones en un suspiro largo, un suspiro que llevaba dentro años de desgaste. Caminé despacio hasta sentarme en la orilla de la cama,
mirando mis manos temblorosas, no de miedo, sino de cansancio acumulado. No lloré, aunque las lágrimas estaban listas. Algo dentro de mí las sostuvo, como si mi cuerpo entendiera que había llegado el momento de otro tipo de respuesta. Me quedé en silencio, escuchando sus voces a lo lejos, y por primera vez en mucho tiempo ese silencio no me dolió. Al contrario, se abrió dentro de mí como un espacio nuevo, un lugar donde pude observar mi vida con una claridad que no había tenido en años. Pensé en todo lo que había soportado para mantener esa casa en pie, en cada sacrificio que hice para criar a mi hijo, en cada noche en la que trabajé hasta que las manos me dolían. Y ahí, rodeada por la penumbra tranquila de mi habitación, comprendí que había vivido tanto tiempo tratando de no causar problemas que terminé permitiendo que otros decidieran cuánto valía. Me levanté y me acerqué al espejo. No recordaba cuándo había sido la última vez que me miré con intención. Lo que vi no fue a una mujer vencida, vi a alguien que había sobrevivido a pérdidas, traiciones, abandonos y silencios, y aún así seguía de pie. Había marcas del cansancio, sí, pero también una fuerza discreta que siempre estuvo ahí, escondida entre obligaciones y renuncias. De pronto, algo se acomodó dentro de mí. No fue un pensamiento, fue una certeza. La dignidad no se pierde porque otros te humillen, sino cuando tú misma aceptas que ese es tu lugar. Y yo ya no estaba dispuesta a aceptarlo. No después de todo lo que había entregado, no después de haber cargado una vida entera sobre mis hombros sin pedir nada a cambio. Me dirigí al closet y saqué una caja de madera donde guardo lo poco que realmente representa mi historia, fotografías de cuando mi hijo era pequeño, cartas que él escribía con letra torpe, un pañuelo de mi madre, un par de objetos que sobrevivieron a múltiples mudanzas y dificultades. Toqué cada uno como quien despierta recuerdos que había guardado por demasiado tiempo. No me aferré a la tristeza, me aferré a la mujer que yo era cuando esos recuerdos fueron creados. Volví a sentarme en la cama, esta vez sin temblor, sin dudas, sin el peso de la vergüenza ajena. Entendí que el silencio que me envolvía no significaba derrota, sino preparación. Era el espacio exacto donde nacen las decisiones que cambian una vida. Aquel momento, aparentemente tan simple, marcó el punto donde dejé de vivir para complacer, y comencé a vivir para recuperarme. Porque si ellos creían que yo seguiría soportando humillaciones eternas, no conocían a la mujer que estaba despertando en mí. Una mujer cansada, sí, pero finalmente libre. A la mañana siguiente desperté con una sensación distinta, una mezcla de calma extraña y determinación. No fue un despertar repentino ni una explosión de valentía, fue más bien como si la noche hubiera despejado una neblina que llevaba años cubriendo mis pensamientos. Me levanté despacio, sintiendo el piso frío bajo los pies, y mientras abría la ventana, dejé entrar el aire fresco como si estuviera abriendo también un espacio nuevo dentro de mí. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sí sabía una cosa, no pensaba quedarme en el mismo lugar emocional donde ellos habían intentado ponerme. Caminé por la casa en silencio. Cada rincón tenía algo mío, algo que yo había construido con años de trabajo. Sin embargo, ahora lo veía todo con una claridad diferente. Abrí la puerta del cuarto donde antes dormía mi hijo cuando era pequeño y donde aún guardaba cajas que nadie más recordaba. Me senté en el piso y comencé a revisar mis cosas, no para lamentar el pasado, sino para organizar mi futuro. Separé documentos, fotografías, recibos antiguos, papeles que guardaban más historia que valor económico, pero que me recordaban la mujer que yo era antes de que el cansancio me transformara. Mientras revisaba cada objeto, entendí algo. Llevaba años posponiendo mi propia vida. Siempre había algo más urgente, más importante, más necesario que yo. Mi hijo, el trabajo, la casa, las cuentas. Vivía apagando incendios y sosteniendo estructuras que nadie más se dignaba a reforjar. Y ahora, después de tantas humillaciones, comprendí que había llegado el momento de reconstruirme, no desde el sacrificio, sino desde el respeto propio. Fui a la cocina y preparé café solo para mí. No por hábito sino por decisión. Me senté en la mesa con mi taza entre las manos, mirando por la ventana y dejando que los pensamientos fluyeran. No quería una venganza ni un enfrentamiento. Lo que quería era un cambio real, un camino nuevo que no dependiera de la aprobación de mi hijo ni de nadie más. Después de tanto tiempo viviendo para otros, por fin entendía que era hora de vivir para mí. Esa misma tarde, tomé la decisión de buscar un trabajo nuevo. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no era incapaz.
Había trabajado toda mi vida. Tenía experiencia, disciplina y una fortaleza que ellos nunca habían visto porque siempre estuvo escondida debajo del silencio. Me senté frente a un cuaderno y comencé a escribir una lista de habilidades, lugares donde podía presentarme, personas que podrían orientarme. No necesitaba grandes oportunidades, necesitaba oportunidades que fueran mías. También ordené mis ahorros. No eran muchos, pero eran suficientes para comenzar algo pequeño. Una amiga me había hablado meses atrás de un curso corto de repostería casera, y aunque en su momento pensé que no tenía tiempo ni dinero, ahora la idea comenzó a resonar con fuerza. Siempre me había gustado cocinar, siempre había gente que elogiaba mis panes y mis postres. Tal vez ese era un camino. Tal vez era hora de poner en marcha algo que naciera de mí y no de las expectativas ajenas. Mientras planeaba, escuché a lo lejos la voz de mi hijo discutiendo con Natalia por teléfono. No entendí las palabras exactas, pero su tono irritado dejaba claro que algo no estaba saliendo como ellos querían. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí responsable ni involucrada. Era su conflicto, no el mío. Me di cuenta de que había pasado años cargando pesos que no me correspondían. Al caer la noche, decidí limpiar mi cuarto, no como un acto doméstico, sino como una forma simbólica de abrir espacio para lo nuevo. Guardé ropa que ya no usaba. Tiré papeles innecesarios, acomodé mis cosas con cuidado. Cada gesto era una declaración silenciosa, aquí comienza algo diferente. Cuando terminé, me senté en la cama y respiré profundamente, sintiendo el cansancio físico mezclarse con una sensación de alivio que hacía años no experimentaba. Antes de dormir, tomé una decisión que marcaría los próximos días. Ya no iba a aceptar que me hablaran con desprecio, ya no iba a permitir que me trataran como si yo fuera una carga. No pensaba enfrentar a nadie con gritos, porque la dignidad no se defiende con ruido, sino con acciones firmes y coherentes. Yo no iba a pedir respeto, iba a vivir de una forma que lo exigiera por sí misma. Y así, en el silencio de esa noche distinta, entendí que la renovación no comienza con grandes movimientos, sino con pequeños pasos que se toman con convicción. Pasos que yo ya estaba lista para dar, aunque ellos aún no lo supieran. Porque mientras ellos seguían creyendo que yo permanecería donde me habían dejado, yo ya estaba planeando el día en que, con calma y sin escándalos, les demostraría que una mujer silenciosa también puede cambiar su destino, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a definir su lugar. Comenzar un camino distinto a mi edad no fue una decisión tomada a la ligera ni un impulso pasajero nacido de la rabia, sino el resultado natural de una acumulación silenciosa de años donde mis necesidades quedaban en un segundo plano. Por eso los días que siguieron al despertar interior fueron una mezcla de incertidumbre y alivio, como si mi vida hubiera estado detenida durante demasiado tiempo y de pronto comenzara a moverse con un ritmo que yo misma necesitaba aprender a sentir. Caminé por la calle con un paso lento pero constante, observando el barrio con otros ojos, como si cada tienda sencilla, cada saludo amistoso de los vecinos, cada olor a comida casera que salía de las cocinas abiertas me recordaran que existía un mundo que no dependía de las opiniones hirientes que había escuchado en mi propia casa. Tomé la decisión de inscribirme en un pequeño curso de repostería que hacía meses me habían recomendado, y aunque al entrar al salón sentí una timidez que creía perdida, la mirada cálida de la instructora y el ambiente sencillo donde todas las personas aprendían sin competir me dieron una sensación de pertenencia que hacía años no experimentaba. Amasar, mezclar, medir, hornear, repetir, equivocarme y volver a intentar se convirtieron en un ejercicio que no solo entrenaba mis manos, sino también mi mente, porque en cada receta había un ritmo que me obligaba a concentrarme en el presente, lejos del peso emocional que tanto tiempo cargué en silencio. Mis primeros postres no fueron perfectos, pero cada uno salió del horno con una emoción que me impulsaba a continuar. Por eso cuando vendí mis primeras bandejas de pan dulce a una vecina que elogió el sabor con una sonrisa sincera, sentí una alegría que casi había olvidado. Poco a poco llegaron más encargos pequeños, un pastel para un cumpleaños, una docena de galletas para un bautizo, unas empanadas dulces para una reunión familiar de otra persona. Nada enorme, pero cada venta era una semilla que me devolvía identidad, independencia y el orgullo simple de saber que mis manos podían crear algo valioso por sí mismas. Mientras mi vida avanzaba sin prisas pero sin pausas, dentro de mi casa comenzó a surgir un ambiente distinto, no porque mi hijo de pronto hubiera cambiado,
sino porque mi ausencia emocional empezó a ocupar un espacio que antes llenaba con disponibilidad absoluta. Ya no corría cuando él levantaba la voz desde la sala pidiendo algo, ni ajustaba mis horarios para complacer sus necesidades, ni aceptaba su tono impaciente como si fuera una obligación natural soportarlo. Respondía con calma, con una serenidad firme que no buscaba provocarlo, pero que señalaba claramente que mis días ya no giraban alrededor de sus caprichos. El desconcierto en su mirada fue evidente en más de una ocasión, especialmente cuando pasó por la cocina y me vio preparando una entrega, concentrada, ocupada, enfocada en algo que no tenía relación con él ni con su novia. Se quedó observando en silencio, quizá esperando que yo dejara lo que estaba haciendo para atenderlo como siempre, pero esta vez simplemente continué con mi labor, mostrando con acciones lo que no necesitaba decir con palabras. Esa pequeña distancia, esa frontera emocional, comenzó a inquietarlo sin que él lo admitiera. Natalia también percibió el cambio, y aunque intentó mantener su actitud altiva, no pudo ocultar su molestia el día que llegó y me vio acomodando cajas para una venta grande. Miró mis productos con un gesto que mezclaba sorpresa y desdén, como si no lograra entender cómo una mujer que ella consideraba insignificante podía estar ocupada en algo que generaba dinero y respeto. No respondió cuando la saludé con educación, quizá porque su silencio ya no me hería como antes, y esa simple realidad le causaba más incomodidad que cualquier palabra que yo pudiera haber dicho. Hubo un día, especialmente significativo, en que la instructora se acercó después de clase, tocó ligeramente mi hombro y me dijo: no solo tienes talento, tienes fuerza. La vida te enseñó a resistir, y eso se nota en todo lo que haces. Sus palabras me golpearon con una ternura inesperada, porque hacía años que nadie reconocía mi valor sin intención de aprovecharse de mí. Ese elogio fue como abrir una ventana en un cuarto donde no había luz desde hacía demasiado tiempo. Cada avance, por pequeño que fuera, alimentaba un tipo de amor propio que no sabía que seguía vivo. Me acostaba por la noche con una sensación de paz que no dependía de nadie y me levantaba con la certeza de que mis pasos, por primera vez en mucho tiempo, me pertenecían. Con el paso de las semanas, el pequeño negocio creció con un ritmo amable. No me hice rica ni famosa, pero gané algo infinitamente más valioso: libertad emocional. Mi hijo comenzó a regresar más temprano algunos días, quizá intentando recuperar una proximidad que él mismo había destruido. Me observaba con expresiones que no lograba esconder: confusión, curiosidad, una pizca de nostalgia que parecía surgir cuando veía que mi vida ya no giraba alrededor de la suya. Un día me preguntó qué estaba haciendo últimamente, con un tono que intentaba sonar casual, aunque era evidente que buscaba una puerta que no sabía cómo abrir. Le respondí con serenidad: estoy ocupándome de mí. Fue una frase larga en significado, una frase que no necesitó elevación de voz para hacerle entender que yo ya no era la mujer que él había creído controlar. Ese fue mi verdadero autodescubrimiento: comprender que nunca es tarde para recuperar la propia voz, que la vida no se apaga por la edad ni por los golpes, que la dignidad enterrada bajo años de esfuerzo silencioso puede renacer cuando una mujer decide que ya no aceptará migajas emocionales. Descubrí que yo también tenía derecho a una vida propia, a un proyecto, a un sueño, a un espacio donde nadie me llamara estorbo ni me señalara con una escoba como si mi existencia fuera un peso. Porque aquella mujer que ellos intentaron reducir, aquella a quien querían silenciar, estaba ahora construyendo un camino que ya no podían frenar, un camino que devolvía mi nombre, mi valor y mi certeza de que no volvería jamás al lugar donde otros intentaron ponerme. Pasaron varias semanas desde que comencé a construir mi nueva vida, semanas en las que cada día se acomodaba con un ritmo propio, lejos de los gritos, de los desprecios y del ambiente cargado que dominaba la casa. Yo seguía trabajando en mis pedidos, asistiendo a las clases de repostería y organizando mis cuentas con una calma que jamás había sentido. Sin embargo, tarde o temprano tenía que llegar el momento en que quienes habían provocado mi despertar se dieran cuenta de que yo ya no estaba donde me habían dejado. Ese momento llegó de una manera inesperada, envuelta en silencio, pero cargada de un desequilibrio emocional que ninguno de ellos supo manejar. Ocurrió una tarde en la que estaba terminando un pastel de 3 leches para una clienta, concentrada en decorar la superficie con fruta fresca. La cocina estaba llena de aromas dulces y la luz del atardecer entraba por la ventana, creando un ambiente casi cálido. De repente, escuché la puerta principal abrirse de golpe y los pasos rápidos de mi hijo entrando a la casa como alguien que carga una urgencia que no puede controlar.
No dije nada, seguí trabajando, esperando a que él decidiera si venía a hablarme o si simplemente iba a encerrarse en su cuarto como tantas veces había hecho. El sonido de la sala se volvió caótico cuando Natalia entró detrás de él, pero esta vez no traía la soberbia que la caracterizaba. Tenía el rostro tenso, los labios apretados, los ojos brillando con una mezcla de enfado y miedo. Lo escuché decirle algo en voz baja, algo como no empieces, por favor, pero ella no estaba dispuesta a callar. Se acercaron a la cocina justo cuando yo estaba colocando la última fruta sobre el pastel. Natalia fue la primera en hablar, con esa voz afilada que tantas veces usó para menospreciar todo lo que yo hacía. ¿Qué es esto?, preguntó señalando la bandeja, aunque era evidente que sabía exactamente lo que estaba viendo. Mi hijo intentó suavizar su tono, pero la tensión entre ambos era tan fuerte que parecía llenar el aire como una nube pesada. Ella dio un paso hacia mí, sin respeto y sin calma. ¿Desde cuándo trabajas vendiendo comida?, dijo con un desprecio apenas disimulado. ¿Por qué no nos dijiste? Su voz llevaba enojo, pero también algo más profundo, inseguridad. Era la primera vez que notaba un temblor en su actitud. Mi hijo me miró con una mezcla de sorpresa y confusión, como si recién en ese momento estuviera entendiendo que mi vida había empezado a moverse lejos de él. No respondió a la pregunta de Natalia porque, aunque no quisiera admitirlo, tampoco sabía lo que estaba pasando conmigo. Y esa falta de control lo inquietaba. Respondí con calma, sin levantar la voz ni mostrar incomodidad. Estoy trabajando. Tengo pedidos. La palabra trabajando lo golpeó de una manera inesperada, como si nunca hubiera imaginado que su madre pudiera generar ingresos sin depender de él o de nadie. Esa simple afirmación removió algo dentro de los dos, porque vi cómo Natalia fruncía el ceño con fuerza, como si la idea de que yo creciera por mi cuenta amenazara el control emocional que creía tener sobre la casa. Ella continuó hablando, pero esta vez con menos firmeza. Tu mamá debería estar descansando, no metiéndose en cosas que no entiende, murmuró, intentando recuperar su autoridad. Mi hijo no la apoyó. Guardó silencio, y ese silencio tuvo más peso que cualquier frase. Era la primera fisura en la imagen que él tenía de ella. La tensión aumentó cuando su madre, la suegra que tanto disfrutaba humillarme, llegó unos minutos después para visitar. Entró sin avisar, como siempre, y en cuanto vio la cocina llena de ingredientes, cajas para entregas y el pastel casi listo, arqueó una ceja con ese gesto arrogante que siempre llevaba en el rostro. Preguntó con ironía qué estaba tramando ahora, como si yo no tuviera derecho a tener proyectos propios. Pero algo en el ambiente ya no era el mismo de antes. La seguridad con la que ella solía hablar no surtió el efecto esperado. Mi hijo no rió ni apoyó sus comentarios, en cambio, comenzó a observar la escena con una expresión extraña, una mezcla de culpa, tensión y algo que no esperaba ver, un destello de reconocimiento. Natalia dio un paso al frente y dijo, esto no es normal. No necesitamos que ella esté haciendo estas cosas. La casa no es para eso. Su tono agudo mostraba más pánico que autoridad, como si temiera perder algo que creía tener asegurado. Su suegra la apoyó de inmediato, afirmando que una mujer de mi edad no debería andar metiéndose en ideas que no entiende. Mientras hablaban, no pude evitar notar cómo sus palabras ya no tenían el impacto que antes tenían en mí. No dolían, no herían, no me hacían retroceder. Esa ausencia de dolor fue lo que más desconcertó a los tres. Yo estaba entera, serena, concentrada en mi pastel, firme en mi decisión de no ceder nunca más a un trato indigno. Mi hijo finalmente intervino, pero no como lo hacía antes. No fue para defenderlas. No fue para humillarme. Fue para preguntar con una voz cargada de algo que parecía humanidad. ¿Por qué no nos dijiste?, repitió, pero esta vez con un tono completamente diferente, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera viendo que yo era una persona que también podía tener sueños y proyectos. Respondí con una frase tranquila, larga y firme, porque no pensé que te interesara, pero eso no significa que mi vida tenga que detenerse para que tú te sientas cómodo. El impacto fue inmediato. Natalia abrió los ojos con incredulidad. Su madre presionó los labios, ofendida. Mi hijo bajó la mirada, consciente, aunque de manera dolorosa, de lo que había permitido durante meses. El retorno del antagonista no llegó como un ataque, sino como un derrumbe silencioso de la estructura falsa que ellos habían construido. Se dieron cuenta, todos al mismo tiempo,
de que ya no tenían poder sobre mí. Esa certeza los desarmó más que cualquier palabra dura. Mi hijo, por primera vez, no supo qué decir. Natalia tampoco encontró un argumento. La suegra retrocedió un paso, incómoda. Ninguno esperaba que la mujer que ellos intentaron reducir se levantara con tanta firmeza. Ese fue el principio da queda deles. Eo inicio da mina ascensao silenciosa. El ambiente en la casa cambió después de aquel día en la cocina, no con gritos ni confrontaciones violentas, sino con un silencio distinto, un silencio que ya no pesaba sobre mi espalda, sino sobre la conciencia de quienes durante tanto tiempo creyeron que podían decidir mi lugar. La relación entre Natalia y mi hijo comenzó a mostrar grietas que antes estaban ocultas bajo la soberbia, porque cada palabra que ella decía tratando de recuperar el control encontraba un muro que no esperaba, la nueva versión de mí, esa mujer que ya no aceptaba humillaciones ni bajaba la mirada para evitar conflictos. Los días siguientes se sintieron como un periodo extraño donde todos caminaban con cautela, como si temieran que cualquier frase equivocada pudiera revelar algo que ellos mismos no querían ver. Yo seguí con mi rutina de trabajo, mis cursos, mis entregas de repostería, y mi hijo comenzó a notar que mi vida ya no giraba alrededor de él, que no estaba esperando en la sala para atenderlo, que no me apresuraba a servirle comida o a resolver sus problemas. Todo eso que antes parecía natural ahora se convertía en un recordatorio silencioso de lo que él había perdido por no saber valorar. Hubo una tarde en particular que marcó el inicio de una conversación que durante meses había parecido imposible. Estaba lavando los trastes después de regresar de una entrega cuando escuché sus pasos acercarse con una lentitud que nunca había tenido. No habló de inmediato, y en ese breve instante percibí algo que hacía tiempo no veía en él: duda. No la duda altiva que aparece cuando alguien quiere imponer algo, sino la duda sincera de quien está a punto de enfrentar una verdad dolorosa. Mamá, ¿podemos hablar? No levanté la voz, no mostré sorpresa, simplemente asentí, dejando que él encontrara sus propias palabras, porque la curación no nace de una frase preparada, sino de un corazón que empieza a ceder después de haber estado demasiado endurecido. Se sentó a la mesa y permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron alargarse como si buscara el valor que había perdido en algún punto del camino. He estado pensando, dijo con un hilo de voz, y creo que no he sido justo contigo. Su mirada estaba baja, cargada de vergüenza, como si las palabras que intentaba pronunciar quemaran en la garganta. No sé en qué momento me alejé tanto, pero, lo hice. No respondí de inmediato, porque entendí que no era el momento de reprochar ni de recordar cada herida. Lo escuché en silencio, permitiéndole hablar sin interrupciones, sin castigos, sin esa necesidad de querer que él sintiera el mismo dolor que yo cargué. Yo ya había aprendido que la justicia emocional no surge de devolver golpes, sino de permitir que el otro se mire en su propio espejo. Continuó hablando, esta vez con más dificultad. Sé que dejé que otros te faltaran el respeto, y yo también lo hice. No pensé en lo que te hacía sentir. No pensé en nada. Solo seguí lo que me decían, lo que creía correcto, y no lo era. Se llevó las manos al rostro por un instante, mostraba vulnerabilidad verdadera, una vulnerabilidad que nunca había permitido afuera. Lo siento. Escuchar un lo siento después de tanto tiempo, después de tanto silencio y tanto desprecio, no fue una victoria que celebrara con orgullo, sino una especie de alivio que se derramó sobre mis hombros como agua tibia después de años de cargar peso innecesario. No lloré, no lo abracé, no dramaticé, simplemente respiré hondo, dejando que mi corazón respondiera desde la madurez y no desde la herida. Gracias por decirlo, respondí con serenidad. El daño está hecho, pero todavía podemos reparar algo, si estamos dispuestos. No ofrecí absolución instantánea, pero tampoco negué la posibilidad de reconstrucción. La reconciliación verdadera necesita espacio, tiempo y acciones, no palabras apresuradas. A partir de ese día, comenzó un proceso lento, pero real. Mi hijo empezó a involucrarse más en la casa, no como un deber, sino como un gesto de responsabilidad emocional. Me preguntó por mis clases, por mis pedidos, por mis recetas. Se ofreció a acompañarme a comprar ingredientes y, en varias ocasiones, se sentó conmigo en la mesa mientras trabajaba, observando con un interés que hacía años no mostraba. Yo no lo alejé, pero tampoco me aferré. Permití que él llegara a mí desde su propio ritmo, con sus propios pasos. La relación con Natalia se fracturó rápidamente,
no porque yo interviniera, sino porque mi independencia y mi calma mostraron una verdad que ella no estaba dispuesta a aceptar. Mi hijo necesitaba volver a ser un hombre que respetara, no uno que dominara. Después de varias discusiones entre ellos, ella dejó de aparecer. Un día salió de la casa sin mirar atrás, y aunque mi hijo quedó afectado, entendió que su ausencia era necesaria para que él pudiera reparar el daño que había provocado. Se volvió más atento, más presente, más consciente de mis emociones. No intentó esconder sus errores, no justificó su comportamiento, simplemente aceptó que había fallado. Yo, por mi parte, entendí que el perdón no es olvidar lo ocurrido, sino permitir que el corazón deje de sangrar por una herida que ya no necesita abrirse cada día. Nunca volví a o lugar de antes, nunca retomé o papel de muller invisible, nunca permití que mi vida voltase a encoler, él viu hizo, respeitou e aprendeu a conviver con esa mina nova versao. Con el paso de los meses, la casa se llenó de un aire diferente, más ligero, más humano. Mi hijo recuperó una parte de sí que había perdido en su afán de agradar a otros, y yo recuperé algo que creía para siempre apagado, mi voz. La reconciliación no fue un abrazo dramático ni una conversación perfecta, foi un proceso silencioso, firme, feito de pequeñas acoes que mostraran que, mesmo depois de uma grande ferida, o vínculo verdadeiro pode se reconstruir con respeto y con dignidade. Porque a cura não nasceu de esquecimento, nasceu de conciencia. Y en esa conciencia, tanto él como yo encontramos un lugar nuevo donde por fin podíamos mirar el pasado sin miedo, y el futuro sin culpa. Nunca imaginé que la vida me llevaría por un camino donde el silencio se convertiría en la herramienta más poderosa para recuperar mi dignidad. Pero con el paso de los meses entendí que no existen finales grandiosos construidos a base de gritos o venganzas, sino desenlaces que nacen de la calma profunda de quien ha aprendido a caminar sin necesidad de demostrar nada. Mi historia, esa que comenzó con una escoba entregada frente a todos, terminó transformándose en un testimonio silencioso de que ninguna humillación puede definir para siempre a una mujer que decide levantarse desde su propio valor. El tiempo siguió avanzando de manera pausada, pero firme, y cada día trajo consigo señales pequeñas de que el cambio que yo había iniciado en mi interior comenzaba a reflejarse también en la casa. Mi hijo, ya libre de influencias que lo habían doblegado, comenzó a construir una relación conmigo basada no en la costumbre ni en la obligación, sino en una honestidad nueva que él mismo estaba aprendiendo a practicar. Hablábamos sin miedo, compartíamos silencios que no pesaban y nos movíamos por los espacios de la casa con un respeto que antes parecía imposible. Seguí con mis clases, mis pedidos y mi ritmo de trabajo. Con el tiempo, mi pequeña repostería casera creció más de lo que imaginé y terminé recibiendo más encargos de los que podía aceptar. Vecinos, maestros, comerciantes y familias enteras comenzaban a recomendar mis postres, y eso me permitió no solo sostener mis gastos, sino también invertir en mejores herramientas, comprar ingredientes de mayor calidad y ofrecer nuevos sabores que nacían de mis largas horas de práctica. Cada vez que alguien elogiaba mi trabajo, sentía que una parte de mi historia se iluminaba desde adentro. Aunque nunca busqué reconocimiento, un día sucedió algo que marcó para mí un cierre simbólico. La instructora del curso me llamó para pedirme que ayudara a impartir una clase especial para un grupo de mujeres que estaban comenzando desde cero, mujeres que, como yo, venían cargando historias de silencios acumulados y renuncias que habían desgastado su autoestima. Acepté sin pensarlo. Verlas ahí, con sus manos temblorosas sobre la mesa de trabajo, recordándome a mí misma meses atrás, me hizo comprender que todo lo que había vivido tenía un sentido más profundo. Yo no solo me estaba reconstruyendo por mí, también estaba abriendo un camino que otras mujeres podían seguir. La justicia poética, esa que no busca derribar a nadie sino elevar lo que fue despreciado, llegó a mi casa un domingo por la tarde. Estaba organizando unas cajas con pedidos cuando escuché a mi hijo entrar. Se acercó con un gesto tranquilo y me entregó un sobre sencillo. Dentro había un documento que él había preparado sin decirme nada, un título de propiedad donde aparecía mi nombre como dueña única de la casa. La misma casa donde fui humillada, la misma casa que yo sostuve durante años. No sé cómo reparar lo que hice, dijo con una voz que llevaba la humildad que tanto había faltado antes, pero quiero que tengas lo que siempre debió ser tuyo. No quiero que vuelvas a sentir que dependes de mí ni de nadie. Esta es tu casa. Tú la construiste. Tú la mantuviste. Tú la mereces. Sus palabras se quedaron flotando en el aire con un peso suave,
como si finalmente el mundo se hubiera acomodado en su lugar. No lloré de tristeza ni de rabia, lloré de alivio. No por el documento, sino por lo que representaba, el reconocimiento, el respeto, la restauración de algo que me había sido arrebatado mucho antes de aquella tarde de humillación. Nos quedamos un largo rato conversando, no sobre lo que dolió, sino sobre lo que aprendimos. Él me habló sobre la presión que había sentido, sobre las decisiones erradas que tomó para agradar a personas que ya no estaban en su vida, sobre la vergüenza que llevaba por dentro desde el día en que me entregó aquella escoba. Yo no lo absolví con palabras, porque entendí que el verdadero perdón se demuestra en los actos, y él lo estaba demostrando. Cuando cayó la noche, salí al patio con una taza de té caliente y miré las macetas que habían vuelto a ocupar su lugar, creciendo con una fuerza suave y constante. Pensé en todas las veces en que escondí mis deseos para no incomodar, todas las veces en que reduje mi voz para no ser motivo de conflicto, todas las veces en que acepté migajas emocionales porque creí que no tenía derecho a exigir algo más. Me di cuenta de que aquella versión de mí había quedado atrás, como una sombra que ya no era necesaria. La justicia poética no llegó cuando otros cayeron, sino cuando yo recuperé mi espacio interior. Encontré paz no porque el mundo cambiara, sino porque yo cambié la forma en que caminaba dentro de él. Descubrí que una mujer puede renacer aún después de haber sido reducida al silencio, que la edad no impide comenzar de cero, que la dignidad puede reconstruirse con manos cansadas pero decididas. Y aunque nadie lo vio, hubo un momento, muy breve pero muy profundo, en que me quedé de pie frente al espejo, observando esa versión nueva de mí misma. No era perfecta, no era joven, no era la mujer que solía cargar o justificar, pero era fuerte, era auténtica y estaba en paz. Ese fue mi cierre, no vengarme, no humillar de vuelta, no devolver el daño, sino convertirme en una mujer que ya no cabe en el espacio donde una vez me intentaron encerrar. Porque al final, la verdadera justicia poética es esta: volver a ocupar el lugar que siempre debió ser mío, sin necesidad de pedir permiso.